Sí, son bellas las palabras de vida del Señor, pero a veces también son duras. Yo creo que va a ser un tema algo parecido a eso. Son bellas, pero a veces también son duras, dolorosas, hermanos. No se espanten. Voy a comenzar preguntando, ¿y dónde están los demás hermanos? ¿Dónde están los demás hermanos que no han venido? Sabemos que el hermano Abraham tenía una cirugía en puerta y fue intervenido. Pero ¿y los demás dónde están, hermanos? Bueno, pues vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos estar a los que estamos aquí, Señor, y oír esas bellas palabras tuyas hoy en esta mañana, Señor, que tú, Señor, tienes para todos nosotros. A veces son bellas, pero a veces duelen también. Las palabras bellas duelen, Señor, sobre todo cuando son de tu palabra bendita, Señor. Te doy gracias en lo particular por usarme hoy en este día, Señor. Usa mi lengua, Señor, usa mis labios y habla a través de mí, Señor. Que seas tú quien hable y no yo, Señor. Y que seas tú quien hoy nos edifique también, bendito Padre, incluyéndome a mí, Padre, predícame a mí también y a mis hermanos, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es un privilegio estar aquí, hermanos. Hoy fui usado, o voy a ser usado por el Señor. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque pues ser usado pues es algo hermoso, pero es una gran responsabilidad porque pues es representar a nuestro Dios en esta mañana, y eso es algo bonito, representar a Dios. Y también recuerdo que en el Antiguo Testamento Dios usaba a los profetas para hablarle a su pueblo, pero pues hoy Dios me va a usar a mí para hablarle también a su pueblo. Y aunque seamos pocos, pero de todas maneras la voz de Dios siempre estará presente. Y dice la palabra de Dios que donde hay uno o dos, ahí está nuestro Señor presente, y aquí somos más de uno y de dos. Bueno, hoy también vamos a continuar con el estudio del libro de Marcos. Y pues quiero recordarles un poquito rápido lo que se ha estado viendo y de lo que trata el libro de Marcos. Pues el libro de Marcos nos enseña, por ejemplo, que cuando Dios vino aquí a predicar, era su principal concepto de él, su principal interés, predicar el evangelio y dándolo a conocer a nosotros. Esa era su principal función del Señor, dar a conocer su palabra. También el libro de Marcos nos enseña que Jesús es poderoso y que Él puede hacer muchas cosas a nuestro favor, que Él hace milagros, es un Dios milagroso también. Y también nos enseña que Dios es un Dios compasivo. Por esa razón, por ser compasivo, pues Él hace los milagros que Él considera que son necesarios. Primero, para darse Él a conocer, y también porque sabía que las personas que estaban enfermas, a los que les hizo los milagros, pues lo requerían también, lo necesitaban. Bueno, pues también sabemos que es un Dios que siente, tiene sentimientos, y que nuestra conducta puede hacerlo sentirse mal. Y hoy vamos a ver un tema que se llama, así como dice aquí, es en el Evangelio según San Marcos. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, y vamos a continuar el estudio. Vamos hoy a estudiar el bloque que se llama la levadura de los fariseos, y que empieza en el capítulo 8, versículo 14 al 21. Versículo 14 al 21. Amén.
Antes quiero decirles que la semana pasada con nuestro hermano Abraham vimos el tema anterior que se llamó la demanda de una señal, donde los fariseos le pedían señal. En el Evangelio según San Marcos, según Lucas, según Juan, y en cada uno de los evangelios podemos ver a estas personas, los fariseos, que en cada momento estaban contra él y contra él. Entonces, la semana pasada vimos cómo le decían también a él, bueno, si tú eres del cielo y vienes del cielo, pues danos una señal, decían. Y entonces el Señor ya un poco, pues, vamos a llamarlo disgustado para entenderlo, les dijo, no les daré ninguna señal, dice, más que la de Jonás. Y eso se refería, como nos dijo nuestro hermano Abraham, se refería a esa señal que iba a dar nuestro Señor Jesucristo, que después de morir iba a resucitar al tercer día. Y esa iba a ser la señal para ellos, para que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Pero bueno, ellos no entendieron. Y también quiero recordarles que nuestro Señor antes también hizo milagros, como haber multiplicado los panes y los peces, y que alimentó primero a 5,000 y después a 4,000. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, vamos a dar lectura entonces, hermanos, al tema que sigue. Yo lo voy a leer, ustedes sigan con su vista, por favor. Vamos al capítulo 8, versículo 14. Dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? ¿Y no recuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y Él les dijo: ¿cómo aún no entienden? Palabra de Dios, hermanos. Bueno, pues aquí podemos ver cuando el Señor se disgustó con los fariseos, lo que hizo fue entrar nuevamente a la barca y dirigirse a otro lugar. Y al subirse, Él venía un poco disgustado, se sentía mal, triste, inclusive porque cada rato esas personas lo molestaban, preguntando cosas que no, nada más eran para tentarlo. Y Él, enojado, entonces sube y les advierte a los discípulos, les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero los hermanos, los apóstoles, ellos entendieron otra cosa. Como la levadura tiene que ver con el pan, entonces creyeron que le estaba haciendo una indirecta, o que lo estaba diciendo por no haber llevado el pan, que ellos creían que, como ya más llevaban uno, se les olvidó llevar pan, iban a una travesía, no sé cuánto iba a durar esa travesía, y seguramente el encargado de esto era Judas, porque era el encargado de los dineros. No se previno, se subieron sin llevar provisiones. Y tampoco los demás le dijeron a Judas: oye, ¿traes provisiones?
No, sino que todos se subieron pero cuando Dios les dice, cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ellos piensan que entonces el Señor les había dado una indirecta. Empezaron allí ellos a discutir. Te dije, mira, ¿por qué no trajiste nada? ¿No te acordaste? Y entre ellos empezaron allí a pelear y discutir. Y el Señor se da cuenta, las barcas son grandes, pero él inmediatamente, pues el Señor escucha y dice, ¿por qué pelean? ¿Acaso están peleando porque no traen pan? El Señor no se refería, definitivamente, Él no se refería a esa clase de levadura que lleva el pan. Y lo relacionaron la levadura con el pan que no lo llevaban, porque la levadura es un hongo pequeño que tiene un cierto trato, donde lo usan comúnmente en las panaderías. Cuando usted va a una panadería, me acuerdo que me llevaron cuando era chiquillo en la primaria, me llevaron a una panadería y entonces nos enseñaron cómo hacían el pan, y los bolillos estaban chiquitos, los hacían, y después cuando los metían, se inflaban y salían grandotes a los bolillos, no eran los chiquitos que veíamos. Y eso es lo que hace la levadura. Toda la levadura la fermenta, toda la masa, la pequeña levadura que le echan, fermenta toda la masa y toda se infla. Entonces el Señor le estaba diciendo de otra levadura, pero ellos estaban preocupados por no haber llevado pan. Y esa preocupación, hermanos, todos nos pasa lo mismo. Miren, los apóstoles, preocupados por eso, por no llevar el pan, estaban en eso y no habían recordado los milagros que Dios había hecho. Por eso Dios le dice, ¿qué no se acuerdan? ¿Por qué se preocupan porque no llevan pan? ¿Qué no se acuerdan que con poquito pan le dimos de comer a 5,000 personas? ¿Qué no se acuerdan que con poquitos peces y panes les dimos de comer a otras 4,000 personas? Y los apóstoles estaban ahí con nuestro Señor. Ellos lo habían visto. Lo habían visto y aún así estaban preocupados por eso. Entonces Dios aquí está diciendo, Jesús está diciendo, ¿cómo es posible que se preocupen por eso estando yo aquí? ¿Qué se les ha olvidado? Aquí dice, ¿o que no se acuerdan? Y eso no ha cambiado absolutamente nada en nosotros, hermanos. Y yo quisiera recordarles aún todavía, miles de años por allá todavía, que eso mismo sucedía con los seguidores de Dios, con el pueblo de Dios. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Números 14:11, por favor. Números 14. Números 14:11. Antes déjenme darles una referencia. El pueblo de Dios, Israel, estaba esclavizado allá en Egipto, todos lo sabemos. Y Dios manda a Moisés a sacar ese pueblo, lo saca, y después llegan en un momento en el que se ven atrapados entre el mar y los carros del faraón que iban nuevamente por ellos. Ellos asustados veían cómo venían por ellos, y ahí hizo Dios un milagro tremendo, inimaginable. Abrió el mar, entró el pueblo de Dios, y cuando terminó de pasar el último miembro del pueblo de Dios, cerró el mar y todos los egipcios fueron sepultados en el mar, sus caballos, sus carruajes y también sus jinetes. Posteriormente, continuó el pueblo por 40 años, que nada más iban a ser 40 días, pero a razón de que ellos empezaron nuevamente a dudar de Dios, que tenían hambre, que había sido mejor regresar a Egipto, que para morir en el desierto, para eso lo sacó, y siempre quejándose. Dios les hizo llover pan del cielo, sacó agua de una roca, y todo eso lo vieron ellos. Andaban con el Señor era la nube que andaba en el día, y en la noche era una nube de fuego. Siempre anduvo con ellos.
Y ellos veyeron todos esos milagros y sin embargo seguían dudando del Señor. Y entonces voy a darle lectura al 14:11, dice así: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me hará enojar este pueblo? Decía así. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Se preguntaba el Señor, enojado. ¿Hasta cuándo me van a dejar de hacer enojar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y ahorita vemos esta situación ahora con los 12 apóstoles en la barca, que ellos, por sus problemas que tenían, en este caso, no traemos pan para comer. Se les había olvidado los milagros que había hecho el Señor. Y a veces así somos, hermanos. Nosotros también. Hay veces que los problemas nos hacen olvidarnos del Señor, de los milagros que Él ha hecho, de su compasión, de su poder. Y quedamos en situaciones en las que a veces hasta dudamos de Dios. Bueno, o nos hacemos preguntas de tanto es nuestro problema. Puede ser un problema de salud, un problema económico, un problema legal, X problema. Y estamos metidos, enfrascados en ese problema y andamos buscando quién lo solucione. Andamos buscando que ve, mira, hay un médico que hace esto. Es que el médico acá es muy bueno. El de allá, y ahí anda uno corriendo de un lado para otro. Y olvidamos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seguramente Dios ha hecho milagros en tu vida, hermano o hermana. Grandes. Pero volvemos a tener un problema y volvemos otra vez a olvidarnos de las cosas porque los problemas nos tienen distraídos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces por eso no le tenemos esa confianza al Señor. Yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, los testigos de Jehová siempre decimos están mal, ellos están mal y obviamente sí. Bueno, pero Dios tendrá misericordia, el que tenga misericordia, hermanos. Pero yo, por ejemplo, veo a ellos que son personas que tienen mucha fe en Dios, que si alguien se enferma, inclusive no van a ver médicos y digo, yo sé que Dios da médicos, pero ellos, por ejemplo, dicen, no, el Señor los sanará y depositan su fe en ellos, por ejemplo. Yo sé que Dios ha puesto a los hombres para que nos ayudemos. Él inclusive cuando puso aquellos jueces, donde decía pongan un juez por una centena, por una decena, para que se ayuden, porque son mucha gente y así podrán ayudarse. Así también los médicos, y nosotros tenemos esa obligación de ir a ver a un médico, pero siempre antes en oración al Señor. Señor, pon al médico, usa al médico. Señor, que los medicamentos me dé, a través de ellos tú manifiéstate, Señor, dame la salud, en fin, pero que sea el Señor. Pero a veces nosotros no hacemos eso. Nos distraen los problemas, los diagnósticos que nos dan los médicos, en fin, y nos olvidamos y nos clavamos en el problema y nos aturdimos nuestra mente y nos olvidamos de los milagros que ha hecho Dios, que Dios tiene ese poder de hacer las cosas. Ahora, nos ponemos a pensar también, bueno, es que a lo mejor Dios no me va a hacer ese milagro de sanarme o de arreglar ese problema que tengo, de liberarme, estoy en la cárcel, en fin, porque no soy digno de Él, porque yo me he portado mal, y entonces reconocemos nuestra condición, y no, pues yo no soy digno de Él, y por eso Dios mejor ayuda a otros hermanos que a lo mejor ellos están más pegados al Señor, o son más fieles, y pues yo no, pero Dios no hace eso, Dios no distingue a nadie, hermanos. La cosa es reconocer a Dios y acercarnos a Él, y Dios sabrá si Él toma la decisión o no, pero lo importante es dejarlo en manos de Dios, y quitar esa carga de nosotros. Por eso nos invita, venid ustedes a mí, los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Pero no lo creemos, hermanos. Somos una iglesia, toda la iglesia del mundo en Cristo, somos una iglesia anémica y raquítica. Si estos apóstoles estando en la barca, viendo los milagros del Señor, oyendo, por eso Dios le dice, bueno, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, no creen. Son unos incrédulos.
Ellos que están ahí con el Señor, ahí viviendo con el Señor, los años que estuvieron con Él, todos los días, las 24 horas, poco les llegó a servir, hermanos. Qué bueno, porque por eso poco que hicieron, que estuvieron con el Señor, después ellos sacaban demonios. Después ellos llegaron a sanar también. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo estamos con el Señor? A veces llegamos tarde, a veces ni llegamos. ¿Cuánto tiempo le damos al Señor? Estos 12 apóstoles le daban 24 horas al día. Parece que 3 años estuvieron con el Señor, enseñados. Y nosotros queremos, Señor, si tuviéramos poquita fe, dice el Señor, puede mover montañas. Si tuviéramos poquita fe, no mucha, con poquita fe que tuviéramos, podemos ordenar ese cerro que se quite de aquí y se ponga para acá. Usted puede mover cuando menos una almohada de un lado para otro con su fe que tiene, hermanos. Somos una iglesia raquítica y yo estoy dentro de ello. Anémica. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Del 1 al 10 yo creo que estamos en el 1 o en el 0.1. Así que no nos creamos que somos cristianos. No, necesitamos realmente vivir con el Señor todos los días. Yo hay veces que yo trabajo de lunes a sábado. Ya cuando cierro el sábado soy cansado y voy y prendo la tele y me aviento una película de 2 horas, a veces en algunas ocasiones 2 horas, que no le dedico a la lectura de la Biblia 2 horas. Sí pone en mi corazón el Señor el leerla casi diario, pero no 2 horas. A veces la leo 10 minutos, 15, oro diario y todo. Sí, pero nos hace falta todavía mucho vivir con el Señor. Y venimos a la iglesia los domingos y a veces ni venimos, y ya todos los demás días no sé qué hagamos. Pero yo digo, pues nuestra vida debe ser un poquito más entregada al Señor. Porque queremos exigirle al Señor, sáname, Señor, saca a mi hijo de la cárcel o a la persona o este problema que tengo o X. Pedimos al Señor y debemos de pedirle con fe. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a tener fe? Si dice las Sagradas Escrituras, dicen, si la fe está por el oír la palabra de Dios, y si no la escuchamos, ¿cuál fe? Y estamos pidiendo que nos haga un milagro, Señor. Y lo va a hacer con mucha fe. No, hermanos, no sé ustedes, pero yo he estado meditando en eso y digo, caray, pues el Señor tiene razón. Si leemos de nuevo lo que Dios advierte aquí y cómo el Señor responde de una manera no contenta, sino un poco disgustado. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero ellos no entendieron. Dios quería cuidarlos, protegerlos, que nos protegiéramos de estas personas, de sus falsas doctrinas, a eso se refería el Señor. Pero ellos no entendieron porque tenían un problema. Híjole, no tenemos comida, ¿qué vamos a hacer? Distraídos de eso se olvidaron de lo que había hecho el Señor. Y aquí se los recuerda, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Por eso discuten? ¿Qué no entienden ni comprenden? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen el corazón endurecido? Dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y luego dice abajo, y no recuerdan, y ni siquiera recuerdan lo que Dios ha hecho. Se nos olvidan las cosas. Se nos olvida que Dios abrió el mar. Ese mar, se me hizo impresionante eso y siempre lo pongo como ejemplo porque eso me impactó. Que Dios haya abierto el mar. Es algo increíble. Pero ese es el Dios en el que yo confío, porque si es un Dios que puede hacer cualquier cosa, pues caray, pues, vale la pena creer en ese hombre, en ese ser. ¿Qué esperas tú cuando agarras una piedra y la tiras? ¿Qué esperas? Pues que caiga. Pero con el Señor no vamos a esperar eso. Con el Señor agarramos la piedra y ya no cae la piedra. Es algo paranormal lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Pero lo creemos? ¿Cómo lo vamos a creer si no tenemos fe, hermanos? Si estas personas aquí se les había olvidado que Dios había hecho milagros, su respuesta de ellos era, oye, se nos olvidó el pan. No te preocupes, mira, ahorita el Señor lo multiplica.
pero no tenemos ni peces. Ahorita él mete la mano y saca un pescado y los que quieras. Esa debería haber sido su manera de pensar de los apóstoles, y sin embargo no fue así. ¿Cuál sería entonces cuál sería nuestra forma de actuar o de pensar si ni siquiera venimos a la iglesia, si ni siquiera tenemos un tiempo en la casa de lectura, o qué sé yo, no sé? Bueno, pues el Señor se refería precisamente a la levadura de los fariseos y a la levadura de Herodes. Los fariseos constantemente, ya los conocemos a los fariseos, me imagino, ¿no? Ya los conocemos. Son esas personas que constantemente lo estaban contraatacando al Señor, constantemente. Voy a leer para que nos acordemos de esos fariseos, quiénes son y cómo eran, y de qué Dios quería guardar a sus apóstoles. Mateo 15, si quieren seguirlo con su vista. Mateo 15. Yo lo leo, ustedes nada más sigan con su vista, dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Otras versiones dice la tradición de nuestros antepasados. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes los fariseos dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ellos habían hecho tradiciones de hombre, ¿no? Decían, por ejemplo, si ahorita terminamos el culto y nos ofrecen un pastel o un pan, vamos todos corriendo a lavarnos las manos antes de comerlo. Eso no lo hacemos nosotros. Pero los fariseos exigían eso. No, está comiendo pan sin lavarse las manos. Y cosas así. Y también había otras cosas, los vasos que tienes que lavarlos y cosas así. Aunque estuvieran limpios, tienes que lavar los vasos para poder usarlos. Y que voy a comer un pan, no, pues tienes que lavarte las manos antes de hacerlo. Y esas cosas eran cosas de hombres que no servían para nada. Digo, es bueno lavarse las manos, obviamente, pero yo me las lavo, yo, por ejemplo, ya me lavé las manos, las tengo limpias, y si alguien me ofrece un pan, pues no me lo como. Pero ellos decían, no, tienes que lavarte las manos porque hay que volvérselas a lavar. Eso es lo que imponían ellos a las personas. Y luego dice aquí que, entonces Dios les dice con algo más fuerte, dice, pues la ley dice que honres a tu padre y a tu madre, que los ayudes, quiere decir eso, que los ayudes, que les des. Y sin embargo, ustedes dicen, pero si tú le dices a tu padre, a tu madre, mamá, papá, mira, esto era para ustedes, pero ya lo tengo apartado para el templo. Ya con eso ya te salvas, ya no pasa nada. O sea, eran muy convenencieros los fariseos. Entonces Dios les estaba diciendo a sus apóstoles en la barca cuando dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, de esa clase de enseñanza sobre todo. Y entonces en una ocasión les dijo, miren, hagan lo que los fariseos dicen, pero nunca hagan lo que ellos hacen. Entonces, Dios prevenía, cuidaba a su rebaño. Tengan cuidado de no caer con esto. Y nos lo dice a nosotros también. Ahora, también dice, y cuídense de la levadura de Herodes. Bueno, pues, ¿y Herodes quiénes son? Herodes, aquí en la Biblia aparecen 3 Herodes. Uno de ellos, Herodes el patriarca, o el grande, así conocido, y ese Herodes es aquel que mandó a matar a los niños para poder matar entre ellos al niño Jesús.
Ese es Herodes. Entonces podemos ver la magnitud de la maldad de Herodes en ese caso, ¿no? En esa acción que hizo. Mandó matar a muchos niños de tal edad a tal edad. Mátenos a todos, dice, porque él sabía que en esos rangos se iba a encontrar el Señor Jesucristo. O sea, su maldad de este hombre era tan grande que mandó matar a los niños. Y todo por el poder, porque se vio que su trono iba a ser derrocado por otro rey. Cuando le dijeron que dónde había nacido el rey, cuando le dijeron los magos que vinieron del oriente a ver al niño Jesús y fueron con él erróneamente, pues ahí cayeron con él. Y entonces les dijo, pues cuando vengan ya de regreso de adorarlo, me avisan dónde está para yo también ir a adorar. Lo que quería era ir a matarlo. Pero como ya no regresaban por ahí, pues entonces mataron entonces a tantos niños de tal edad para que ahí se encontraran esa edad nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no pudo haber sido posible. Pero esa es la levadura de este hombre, o sea, la maldad. Dios quería proteger precisamente a los apóstoles de esa gente mala, de sus doctrinas, de sus maldades. Por eso decía, cuídense de la levadura. ¿Por qué de la levadura? Porque esa maldad no nada más perjudicaría a uno, sino a todos. Por eso pone como ejemplo la levadura. La levadura era un ejemplo de maldad y de corrupción. Ahora, el otro Herodes Antipa. Ese Herodes, ¿qué fue lo que hizo? Fue el que le cortó la cabeza a Juan. Estaba él en un baile, estaba en una fiesta, este Herodes estaba en una fiesta y andaba con su cuñada, la esposa de un hermano de él. Y entonces Juan el Bautista le decía, ¿no te es lícito andar con la esposa de tu hermano? Y a cada rato le arguía. Entonces llegó el momento en que él ya estaba cansado y lo tomó preso y lo metió a la cárcel. Y en un baile, en una fiesta que tenía el señor Herodes, salió una sobrina, hija de la con la que él andaba, y entonces le baila ahí eróticamente, le baila ahí, y a él le encantó el baile, y la muchacha seguramente, tanto así que le dijo, cuando terminó de bailar, le dijo, ven, dice, pídeme lo que quieras y te lo doy, hasta la mitad de mi reino, si me lo pides es tuyo. Entonces ella va con su mamá y le dice, mamá, ¿qué le pido? Entonces la mamá dice, pídele la cabeza de Juan. Y entonces decapitan a Juan. Ese es Herodes, el otro Herodes. Ese tipo de gente de la que Dios nos quiere que nos cuidemos y que le decía y les advertía aquí a sus discípulos. Cuídense de la levadura de Herodes. Y el otro Herodes Agripa, fue aquel Herodes que mandó a matar a Jacob, uno de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, y también a Pedro. El apóstol Pedro lo encarceló con el fin también de hacer lo mismo, pero pues Dios abrió las puertas de la cárcel, lo liberó y salió Pedro ileso. Después murió este hombre engusanado, que Dios después lo hirió. Pero esa es la historia de esos Herodes, de su maldad en la que se encontraban, con el poder que se encontraban. No eran hombres poderosos, pero además malvados. Y esa es otra gran ventaja de nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios poderoso, pero es un Dios bueno, bondadoso. Es un Dios rico, pero es un Dios humilde. Ese es nuestro Dios, a quien muchos de nosotros no lo buscamos en la palabra ni nos acercamos a Él. Estamos tan alejados de Dios. Por eso el Señor le llama la atención a sus discípulos. Porque cuando andamos en problemas no nos acordamos de Él, o si nos acordamos de Él, creemos que no, para nosotros no es el milagro, o a lo mejor no creemos, no creo que el Señor, o sea, nos olvidamos, no, es algo ficticio, nomás lo leemos y ya se acabó y se terminó, pero nunca meditamos en la grandeza de lo que Dios ha hecho. Caray, abrió el mar. ¿A quién le impactó eso? ¿A ustedes les ha impactado eso, que Dios haya abierto el mar? ¿Les ha impactado a ustedes que en un desierto, que Dios haya sacado agua de una roca que les diera de beber a toda esa gente y a sus animales? ¿Les ha impactado eso, hermanos? ¿Les ha impactado a ustedes que Dios levantó, por ejemplo, a este Lázaro después de que apestaba y que estaba podrido
y que ya su páncreas, su corazón, todo ya se había echado a perder y Dios lo levantó. ¿A alguien le impactó eso de ustedes, hermano? ¿Le impacta a ustedes eso? Si no vivimos con esos recuerdos, ¿de dónde vamos a sacar nosotros nuestra fe entonces? ¿Cómo vas a creer entonces que Dios te va a sanar o que Dios te va a sacar a este hombre o persona que tengas en la cárcel? En fin, no sé. Pues si sacó a Pedro de una manera extraordinaria, ¿a quién no le impacta? ¿No han leído, por ejemplo, cuando Dios precisamente libera a Pedro? Estaba encarcelado, estaba encadenado, tenía quién sabe cuántas guardias ahí. Y a todo eso, Dios le quitó las cadenas, Dios abrió las puertas de la cárcel, Dios hizo que los que estaban ahí vigilando eran como 3 filtros y ninguno se dio cuenta de que Pedro salió. ¿Eso nos impacta, hermanos, o no? Pues si no nos impacta, entonces, ¿cómo quieres entonces que te impacte a ti sanándote? Si nos olvidamos de lo que Dios hace, o no lo creemos, o es algo que ya no nos impacta. O ya lo que no nos impacta, por ejemplo, es que maten a tanta gente. Ya sale en el radio que mataron a 5, que hubo que le quitaron la cabeza a unos que andan los cuerpos. Eso ya no nos impacta porque es del diario y del diario. Somos una raza extraña los seres humanos. Pero qué bueno que somos obra de Dios y que Dios no se olvida de la obra de sus manos, hermanos. Aprovechemos eso. Acerquémonos más al Señor. Vamos a conocerlo. Confiemos en Él. Él nos invita, de verdad, en serio nos invita. Vengan a mí los que estén cansados, los que tengan problemas. Vengan a mí. Pero no. Bueno, les dije que eran bellas palabras, pero no todas iban a ser muy bellas, sino también unas iban a ser dolorosas, ¿verdad? Hermanos, pues nos hace falta mucho. Nos hace falta mucha fe para poder creer en el Señor. Tenemos un libro aquí lleno de letras. Pues espero que pongamos nuestra fe en ello, porque si no, estamos mal. Los mexicanos somos casi de los últimos países que leemos. No leemos nada, y si vemos una Biblia así gruesa como la que traigo yo, y luego la ves y tiene puras letras, y no tiene muñequitos, y no nos llama la atención, pues ¿cómo la vamos a leer? Necesitamos leer la palabra de Dios, enamorarnos de la palabra de Dios. Y créanme que Dios va a actuar en nuestras vidas, hermanos. Vamos a levantarnos temprano, vamos a llegar a la iglesia temprano, vamos a no faltar. Tenemos un compromiso con el Señor que nos dio la vida, con el Señor que nos ha hecho milagros en nuestras vidas. Él nos ha abierto el mar muchas veces, pero nos olvidamos o no sabemos. A veces le digo, pasó una persona y hay una familia y tenían, por ejemplo, fíjate que hay que orar porque esta persona está mala y que tiene cáncer y que, bueno, vamos, se oró por la persona. Entonces, y después de tiempo, oye, ¿qué pasó con...? No, sí, dice, ¿qué cree? Dice, no, es que se había equivocado el doctor, que era otro paciente. Que no sé. Y entonces, ¿qué pensamos? Es que el doctor fue el que se equivocó. No. Gracias a Dios, hermanos. Y entonces hay veces también que hay que ver todo eso, ¿no? Entonces, inmediatamente ya nos olvidamos de Dios. No era cáncer, es que se equivocó el doctor. Bueno, ¿y por qué se equivocó un doctor? Yo sé que ya hay errores también en los médicos, ¿no? También se ha sabido que cortan luego la mano buena que la mano, o el ojo, sacan. Pero también, pues, yo creo que ni se encomiendan a Dios, ¿verdad? Agarran y, Virgen María, dame puntería, y pum, y les da mala puntería. Pero sí, hermanos, está la cosa difícil. Si no nos acercamos al Señor, pues nuestra fe, ¿cómo crece? Señor, aumentanos la fe. Va a agarrar al Señor la varita mágica y ándale, ahí está, más fe. O va a agarrar, ahí está, tienes tú más fe, No. Ya sabemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si no oímos la palabra de Dios, no vamos a tener fe. No le busquemos por otro lado. ¿Cuál fe? La fe nada más está en leer la palabra de Dios. Vamos a orar con mucha fe, hermanos.
A ver, ¿cuál fe? Yo les pregunto, bueno, ¿has leído esto? ¿Has leído aquello? ¿Has leído esto? No. Necesitamos leer. Esa fue la historia que sucedió a los apóstoles. Cuando el Señor por cuidarlos y protegerlos, cuídense de esta gente, acaba de salir de un problema de los fariseos, cuídense de esa gente. Más adelante les dijo eso, y de los fariseos, de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. A eso se refería. El Señor quería protegerlos de sus enseñanzas, de sus doctrinas. Y bueno, hermanos, pues meditemos en todo esto y que pues Dios nos bendiga, que Dios nos permita reconocer a Dios, hermanos. No serles fiel, sino más bien reconocer a Dios, que Él es el que nos ha dado a los hijos, los que tenemos hijos, el que nos cuida a nuestros padres, los que tenemos padres, es el Dios que nos sustenta, es el Dios que... Reconocer a Dios en todo. Señor, voy a la central, súbete, yo le digo así, súbete, Señor, vámonos a la central y ahí me cuidas y me regresas con bien y quédate con mi mujer que se quede de negocio, mira y así, cuida a mis hijos y mira, Señor, cuídanos. Y siéntate a comer, Señor, y nuestra vida debe estar llena de Dios, porque si no, pues ¿cómo? No se trata de, me voy a comprometer más con el Señor. Se trata de que seas agradecido con el Señor, que lo reconozcas realmente, vale la pena, no vale la pena. Dice por ahí que el que cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Pues pensemos más positivamente. Dice aquí el Señor, que si no entendéis, les preguntaba a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿acaso no entienden? ¿Tienen endurecido el corazón? Quizás esa pregunta no la tenemos que hacer nosotros. ¿Lo entendemos? ¿O tenemos endurecido el corazón? ¿Cómo voy a dejar un partido de fútbol por venir a la iglesia? No, el partido está mejor. Todas esas cosas debemos ir dejando, hermanos. Primero, el primer mandamiento que Dios nos dio y que nadie lo cumple: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y no lo hacemos. Amamos más otras cosas, hermanos. A veces amamos más a los hijos que a Dios. No es malo amar a nuestros hijos, pero el mandamiento es este, porque Dios debe estar por encima de nosotros. Y si cumplimos con eso, todo va a estar bien, hermanos. Lo peor que nos puede pasar es morirnos. Pero si creemos en Dios y tenemos fe en sus promesas, bueno, pues Dios tiene una habitación allá en el cielo que me ha hecho para mí. Y cuando yo me muera, pues allá me voy a ir a vivir en esa mansión con mi Señor. Y usted hablo yo personalmente, no sé ustedes, si lo crean o no lo crean, pero debemos de vivir con esa confianza de las promesas de Dios, porque si no, pues entonces, ¿qué? Estamos viviendo como cualquier persona. Tengo un amigo que no es cristiano y ahora que estuve malo esta semana pasada, el lunes empecé a estar malo también y me sentía mal y llegó ahí y me dice, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Y yo, le estoy dando medio malón, le digo. Y me dice, ¿se te ofrece algo? Dime, ¿se te ofrece algo? No, le digo, no, ya fui al médico, estoy bien. Dice, hermano, si te ofrece algo, dime. Y no es cristiano. Y a veces nosotros, llega alguien ahí, ay, hermano, fíjate o cualquier persona, no, pues es que no he comido y ando mal económicamente y esto y esto. Y uno que dice, ay, no, pues vamos a orar para que te vaya bien. Y ora uno, y ya termino de orar y ya. Dice el Señor que no. Caray, pues invítale algo, dale, mira, ve, desayúnate, no sé. Tenemos que orar, claro, pero también apóyalo. Y a veces no somos así. Mejor hay gente que no es cristiana y que hace cosas así. Bueno, hermano, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esas bellas palabras que escuchamos. Bellas palabras que escuchamos de la palabra de Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por este privilegio de habernos permitido escuchar, Señor, tu palabra. Gracias porque a través de esas enseñanzas que tú, Señor, y el cuidado que querías mostrarle a tus apóstoles, Señor,
Aunque hubo confusión, Padre, aún así tú cumpliste con cuidarlos y protegerlos, Padre, y enseñarles. Ninguno de ellos vive actualmente en este mundo, Señor, porque tú les prometiste un hogar, una habitación allá en tu reino. Y seguramente les cumpliste, Padre. Creemos en ello. Que todas las promesas que nos has hecho las vas a cumplir, Señor. Que en ti, Padre, tenemos todo. Lo único que no tenemos es mucha fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a leer más tu palabra. No te pedimos que nos aumente nuestra fe como así te la pidieron los apóstoles, porque ellos vivían un tiempo diferente. Tú estabas con ellos. Pero nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese amor y ese valor y ese tiempo y esas ganas de leer tu palabra para que nuestra fe crezca, Señor. Para que te podamos conocer y ver cuán precioso eres y cuán poderoso y cuán amoroso y cuánto te preocupas por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser más agradecidos contigo, Señor. Pudiendo estar en la iglesia, siendo el primero de llegar a la iglesia, Señor, y el último en irnos, Padre, porque sabemos que tú moras en este lugar, Señor, y podemos olerte y podemos percibir tu aroma, Señor. Permítanos, Señor, permanecer más tiempo contigo, a través de tu palabra, a través de la iglesia, conviviendo con los hermanos, desarrollando lo que hemos conocido de ti, Señor, el orar, el agradecer, el poder ser mejores personas cada día, Señor, mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores seres humanos, mejor prójimos. Ayúdanos, Señor, para que reflejemos realmente el amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.